En primer lugar, permítame sumarme a las palabras de agradecimiento y felicitación a la embajadora Pierce y a su equipo por la conducción de la presidencia del Consejo durante el mes pasado, y desearle a usted y a su delegación el mayor éxito durante este mes. Asimismo, es para mí un privilegio sumarme a la bienvenida de Su Excelencia el señor Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Nicaragua. También saludar a quien considero un amigo personal, el señor Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señora Presidenta, tomamos la palabra para reiterar nuestro rechazo a la realización de la sesión de hoy en el Consejo de Seguridad. Esta es una instancia llamada a velar por los asuntos relacionados con las amenazas a la paz y seguridad internacionales. Y Nicaragua no se constituye en amenaza alguna ni para la región ni para el mundo. Los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen la responsabilidad de evitar la instrumentalización política e ideológica de este órgano. Por lo tanto, consideramos un despropósito que bajo el título de Cooperación Regional y Subregional se pretenda traer a nuestra atención la situación interna de un Estado miembro de la organización. Asimismo, Bolivia considera que el argumento de tratar la situación en Nicaragua el día de hoy bajo el artículo 34 de la Carta de Naciones Unidas no aplica porque no se está investigando ninguna controversia o situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, puesto que en la actualidad la realidad en Nicaragua es de relativa calma. En esta misma línea, de conformidad al artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, los organismos regionales mantendrán informado al Consejo de Seguridad de las actividades emprendidas o proyectadas en el marco de los acuerdos con el propósito de mantener nuevamente la paz y seguridad internacionales. Ninguna de estas condiciones se cumple cuando uno ve la situación en Nicaragua. Haciendo un recuento de los acontecimientos, las movilizaciones en Nicaragua tuvieron lugar en los meses de abril y mayo pasados. El Estado nicaragüense recurrió a mecanismos constitucionales y legales internos para pacificar el país y llamó a un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia Católica, todo con la principal finalidad de pacificar Nicaragua y de identificar a los promotores y actores de la violencia y ponerlos a disposición de la justicia. Todos conocemos el lamentable saldo que ha dejado centenares de personas muertas, centenares de personas heridas. Y estamos convencidos de que junto a los esfuerzos institucionales de la democracia nicaragüense, los responsables serán debidamente identificados, procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Señora Presidenta, Bolivia se ha opuesto a la realización de esta reunión basada en la Carta de las Naciones Unidas, que claramente establece el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países miembros. Nos oponemos también a que se manipulen ítems de la agenda que tienen el propósito legítimo de apoyar mecanismos de cooperación con instancias subregionales para usarlos como paraguas abierto donde puede caber finalmente todo. Nos oponemos a que se manipule la estrategia de diplomacia preventiva del secretario general para, lejos de ayudar a aliviar una situación de crisis, contribuir a empeorarla al intentar traer al banquillo de los acusados a un país miembro de las Naciones Unidas y darle derecho a uso de la palabra a personas que representan solamente uno de los puntos de vista del conflicto. Esta actitud debilita el multilateralismo, desgasta las dinámicas de la diplomacia preventiva, aleja más la posibilidad de diálogo entre las partes y viola los principios de igualdad de los Estados y respeto a su soberanía. Señora Presidenta, permítame no coincidir con la distinguida embajadora del Reino Unido cuando hablaba de la historia. La historia es muy importante porque nos permite no solamente tener un contexto de lo que sucede, sino aprender muchísimas lecciones pertinentes. Lamentablemente, la historia de Nicaragua es una historia que está trazada a lo largo de los últimos casi 2 siglos de una obsesión injerencista de los Estados Unidos. Cabe recordar la descabellada incursión del mercenario William Walker, que, apoyado por empresarios y políticos estadounidenses,
invadió Nicaragua militarmente y llegó a autonombrarse presidente de Nicaragua en 1856. A la invasión mercenaria le siguió la invasión militar. Los Marines estadounidenses invadieron Nicaragua en 1912 y no se retiraron hasta 1933, cuando la rebelión de Augusto César Sandino logró expulsarlos de su territorio. Después dejaron instaurado en el poder a la Guardia Nacional encabezada por Anastasio Somoza, quien gobernó para sí mismo y su familia durante más de 40 años Nicaragua, con el apoyo completo. Esa ha sido una de las dictaduras más crueles que ha tenido América Latina, con el apoyo completo financiero, económico, militar de los Estados Unidos. Cuando en 1979 el Frente Sandinista por la Liberación Nacional finalmente logró derrotar a la dictadura de Somoza, Estados Unidos intervino nuevamente armando y apoyando a los contras y saboteando la economía nicaragüense hasta casi destruirla. Por eso la historia es importante. Se podría decir que no ha habido un momento, ni un solo momento en la historia de Nicaragua que no haya sido objeto de intervención, abuso, injerencias o amenazas. De hecho, en 1986, como muy bien recordaba el distinguido representante permanente de la Federación de Rusia, la Corte Internacional de Justicia, órgano principal de nuestro sistema, encontró a Estados Unidos responsable de, y abro comillas, entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Cierro comillas. Señora Presidenta, creo que el gran elefante del que no se habla en esta Cámara tiene que ver con el intervencionismo, con la injerencia, con el financiamiento a grupos opositores. El verdadero interés no es la defensa de la democracia. De ser así, no se utilizaría un doble rasero y no se diría un discurso de defensa de la democracia por un lado y por otro lado financiar golpes de Estado, desestabilizar a gobiernos democráticamente electos. El interés verdadero no es la defensa de los derechos humanos, porque si así fuera, los estados que dicen defender los derechos humanos firmarían todos los convenios internacionales de nuestro sistema para la protección, defensa, promoción de los derechos humanos. Si fuera los derechos humanos la verdadera razón, entonces los Estados Unidos no habrían abandonado el Consejo de Derechos Humanos, que es uno de los grandes logros de nuestro sistema. Si fuera el asunto de los derechos humanos la verdadera razón, entonces no se promovería, por ejemplo, la aplicación de la tortura o el encarcelamiento de solicitantes de asilo para dar lugar a la inhumana separación de los padres y madres de sus niños y niñas. Es larga la historia reciente del intervencionismo. Veamos lo que pasa en regiones como el Medio Oriente, lo hemos dicho muchas veces. Esas políticas han generado las peores situaciones en Libia, Siria e Irak en este siglo. ¿Cuál es el interés verdadero? El interés verdadero es promover situaciones de inestabilidad para usarlas a favor de las políticas de cambio de régimen y el control de los recursos naturales. Ese es el objetivo central. Hemos escuchado con mucha atención lo que decía el señor jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos y coincidimos en varios de los temas con él cuando se refiere a que no solo Nicaragua, sino todos los países de nuestra región y del mundo necesitan democracia, justicia, verdad y paz. Pero yo añadiría a eso a que además de la democracia y la justicia, la verdad y la paz, es imprescindible que los estados estén libres de injerencia, libres de intervencionismo. ¿Cuántos millones de dólares están destinando a financiar a la oposición nicaragüense?
¿De dónde salen esos millones de dólares para financiar la inestabilidad en países como Nicaragua? Y a eso se suman, hablando del sistema multilateral, la aplicación de sanciones unilaterales que son violatorias al derecho internacional. Si es que en verdad la comunidad internacional quiere ayudar a Nicaragua a resolver sus problemas, tiene que hacerlo en el marco de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, respetando su soberanía, respetando su independencia y respetando su integridad territorial, pero asimismo condenando cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de intervencionismo, cualquier tipo de política de cambio de régimen. La respuesta a los problemas de Nicaragua debe ser dada por los nicaragüenses en el marco de su Estado de Derecho. Muchas gracias.